¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente aquí en Dame el Poder? Y hoy vamos a hablar de dos temas. El sector agropecuario, que está de paro, como ustedes saben, hasta el viernes. La rentabilidad bajó, hay situaciones desesperantes en las economías regionales y además a eso se agregó el tema de las inundaciones, con lo que ya hemos hablado con economistas de distintos partidos en cuanto a las pérdidas que eso va a generar y el efecto multiplicador en las distintas cadenas de producción. En ese tema está invitado Horacio Salaverry, el presidente de Carvap, y el otro tema que vamos a tocar son, diríamos, el panorama, es en realidad, que se avecina en cuanto a la economía en medio de esta crisis que se ve en los mercados a partir de la devaluación en China y el efecto también contagio que ha tenido en otras bolsas y en qué medida va a repercutir eso en la Argentina y también cuáles son las diferentes políticas que puede haber en materia de política económica. En ese sentido, hoy invitamos otra tendencia económica de la consultora, en realidad Macro. Se llama Alejandro Roba y en estudios nos va a explicar cuál es su mirada acerca de las políticas que se pueden llegar a aplicar para enfrentar esta situación tan difícil y también este tema de la suba del dólar y estos temas que estamos viendo en estos días. Nosotros hemos estado en el Consejo de las Américas, un evento muy prestigioso donde se concentra gran parte de las empresas que representan un porcentaje importante del producto, diríamos, de la nación, y hemos participado de la preocupación de la mayoría de los empresarios para ver cuál es el escenario. Hay mucha incertidumbre en cuanto a quién va a ganar debido a las elecciones presidenciales y cuáles son las posibles políticas que van a aplicar, porque tienen que tomar decisiones y quieren saber qué es lo que va a pasar. En ese sentido estuvieron todos los candidatos, no todos, los que probablemente han sacado más votos, que son Scioli, Macri y Massa en ese orden, y también estuvo el ministro de Economía, Axel Kicillof. Los candidatos presentaron en lineamientos generales acerca de las propuestas que seguramente ustedes han leído en los diarios. Muy interesante, por cierto, y un poco más pragmáticos todos en general de dar precisiones en cuanto a distintos temas. Y el ministro de Economía hizo una conferencia que también me pareció muy interesante, en algunas cosas coincido, en otras no, donde habló de que hasta este momento lo que estaba frente a las elecciones criticó elípticamente, diríamos, la oposición, diríamos, la propuesta de Macri, contraponiéndolo con lo que existe actualmente. Es una teoría que se posiciona un poco económica y un poco política frente a estas elecciones. Habló acerca de un modelo que había en el pasado y que estuvo hasta el 2001, donde había ajuste fiscal, monetario, endeudamiento y una apertura de la economía, que esa apertura generó indefectiblemente la ruina de muchas empresas. En lo personal, coincido particularmente de que eso fue efectivamente lo que ocurrió en muchas oportunidades. En cuanto a la política actual, él habla de que lo que hay ahora es crecimiento con inclusión, hablando, por supuesto, favorablemente acerca de la situación actual, diciendo que la inversión existe, desmintiendo las versiones de que no existe inversión y de que no hay desempleo y que hay empleo, generación de empleo, con respecto a los países limítrofes y el resto del mundo que está en crisis y que se están perdiendo trabajos y acá, sin embargo, se están generando nuevos empleos. Frente a la crisis, dijo que va a tomar políticas anticíclicas, como en su momento fue antes de la crisis, Procrear, precios cuidados, ahora 12. Y en este contexto es en el que yo me hice muchas preguntas, porque, por supuesto, no hubo posibilidad de preguntar, pero sí hoy al economista de la Macro se las vamos a hacer las preguntas después de la pausa y quédense ahí, no se vayan, con Alejandro Roba. Ya volvemos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aquí estamos entonces con Alejandro Roba. Gracias por venir. No, gracias Elizabeth por la invitación. Economista y profesor también. Exactamente.
En facultades. En realidad, lo que nosotros nos generó distintos cuestionamientos que no pudimos hacerle al ministro, pero que nos gustaría ver cuál es por ahí la explicación que ustedes dan. En estos días estamos en una situación en la que vemos que está subiendo el dólar blue. Vemos que hay una crisis externa. La mayoría de los economistas que explican que en la Argentina, en realidad, esta devaluación de China va a afectar, incluso a analistas internacionales, principalmente a los países emergentes, que esto es una realidad que también lo dijo el ministro, pero da la impresión de que pareciera que nosotros no estamos tan bien posicionados como dijo Kichilov con respecto a esta situación, porque nosotros justamente exportamos materias primas y estamos con un descalce en cuanto al dólar oficial y el dólar blue muy pronunciado y con una alta emisión y un enorme gasto público. ¿Qué opina? Bueno, primero expliquemos un minutito la crisis china. China en los últimos año y medio viene desacelerando su crecimiento, pero al contrario la bolsa se fue revalorizando, existe una burbuja financiera. No tenemos tiempo para explicarla, pero tiene que ver con la cantidad de ciudadanos chinos que accedieron a la bolsa de Shanghái a depositar sus ahorros, y esto ha generado una burbuja que en este momento se está pinchando. Cayó un 40% en junio, está cayendo un 20% y se está acomodando a los niveles. O sea, la economía financiera que iba por un lado y la economía real que iba por otro, en este momento se está ajustando hacia la baja. Esto lo que implicó y lo que explican muchos economistas es que la repercusión que puede tener en los mercados emergentes tiene que ver básicamente con los ajustes que puede haber en las inversiones chinas del resto del mundo. Bueno, como todos sabemos, los chinos planifican a largo plazo. Los planes de inversión para Argentina y nuestros vecinos siguen en pie. Ahora, sí hay un tema, que los precios internacionales de nuestros productos y la demanda china no es la misma que hace 4 o 5 años. Por eso vamos a tener, la Argentina tenía superávit comerciales aproximadamente de 10.000 millones de dólares en los últimos años, y este año va a tener, con un poco de suerte, 4.000 millones de dólares. Acá hay una caída de los dólares comerciales que, por el tema de no haber cerrado el tema fondos buitre por la resolución de Griesa, tampoco la Argentina puede acceder a tasas razonables a financiar la inversión a partir del mercado de capitales. Entonces, y a eso le sumamos un año electoral. El año 2007, el año 2011, también hubo estas tensiones con el dólar y se resolvieron a partir de vender dólares del Banco Central. La situación actual de las reservas del banco impiden una venta masiva de dólares, por eso hay esa tensión que nosotros vemos con la diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar ilegal, que llegó a una brecha mayor del 60%. Lo que creo que va a pasar de aquí a fin de año es que esas tensiones van a seguir, y el gobierno va a tener que seguir con esta política de mini devaluaciones, pero sin pensar que se tiene que alcanzar, que tiene que cerrar vía devaluación del dólar oficial el dólar ilegal, que es un poco la propuesta de la oposición, esta devaluación que parece mágica, que lo que va a generar es aumento de exportaciones y caída de importaciones, y lo que genera en todos los países, lo vemos en Brasil, es ajuste, recesión y más desempleo. Bueno, lo que pasa es que hay una emisión descontrolada. Me da la impresión de que todo el mundo lo ve, que estamos recibiendo billetes nuevos, que la emisión es descontrolada y que no tiene respaldo, que no viene de la mano de recursos genuinos y de ingreso de dólares. De hecho, no está viendo la cantidad de dólares que necesitamos que respalden esa emisión. Y esa es una intuición que cualquier persona tiene de que en algún momento esto va a explotar. Bueno, esta intuición que vos tenés es algo que en general los economistas que aparecen habitualmente en la televisión, en la radio y en los medios están diciendo desde el año 2003 que esto va a explotar, que esto no resiste. La realidad es completamente diferente. Lo que sí es cierto que este año las reservas del Banco Central están, digamos, calzadas con un pago importante que hay en octubre, que son 6.000 millones de dólares y que las vamos a tener que pagar con reservas. Eso va a tensionar el dólar blue, pero en ningún caso esto va a generar esa crisis, esta catástrofe de que todos hablan. ¿Por qué? Bueno, porque hay una situación económica en la Argentina con tensiones en el mercado cambiario, que siempre las hubo en años electorales, pero que me parece que lo que no tenemos que confundir son los instrumentos con los objetivos. Si el objetivo es la inclusión, el aumento del empleo y el nivel de actividad, los instrumentos se cambian. Nosotros creemos que el ajuste, la devaluación, son un instrumento negativo para continuar con esta situación. Ahora, tampoco vos podés,
porque también hay una dicotomía entre lo que uno habla, dice la inflación, tiene una generación monetaria. Bueno, lo que nosotros hemos visto es que cuando se disparó la inflación en el año 2014, no tuvo que ver con la emisión, sino con la devaluación. La devaluación de 20% puntual del año 2004 generó el año pasado un incremento de la inflación por arriba de lo que uno podría pensar y por arriba de la emisión monetaria. Lo que hace el Banco Central cuando aumenta los precios es emitir los pesos necesarios para que nosotros podamos transar en ese nuevo nivel de precio. No es que se genera, que la emisión monetaria genera inflación, sino que la convalida de alguna forma porque queremos seguir en este proyecto de inclusión. Eso no es infinito. Hoy no está descontrolada, hoy la emisión monetaria, la base monetaria, está par y paso el nivel inflacionario, con lo cual se va reciclando una inflación a los niveles de inflación. Y eso sí, digo, cuando lo que va a pasar para el próximo gobierno es que va a tener que reestructurar de alguna forma la posición externa de la Argentina para cerrar definitivamente el tema con los fondos buitre y los demás acreedores que todavía nunca ingresaron al canje, y esa debe ser una política de mediano y largo plazo que debe acceder la Argentina. Esta etapa del proceso político actual lo que hizo fue poner negro sobre blanco cómo se debía negociar con los fondos buitre. Todos decían que en enero había que cerrar, que en febrero que iba a explotar todo. Nada de eso ocurrió. Ahora sí, es un tema pendiente de la agenda del próximo gobierno. Hay un porcentaje de inversiones, ¿cierto?, con respecto al producto, no es que no hay. Sin embargo, no es lo suficiente, no me acuerdo cuántos puntos, como para que se genere nuevas fuentes de riqueza y generación de empleo de manera de absorber toda la población económicamente activa que entra por año al mercado. ¿Cómo van a hacer para revertir eso? Porque eso es fundamental, un shock de confianza, y que se revierta esta situación donde no puede... ¿Quién va a venir a traer dólares si no los puede sacar? Bueno, primero yo creo que más que el shock de confianza, un empresario invierte si tiene mercado. Y el mercado en la Argentina está pujante. Digo, shock de confianza puede haber si el presidente, digamos, si podemos... Cuando asuma un presidente que tiene la posibilidad de gobernar 4 años seguidos más otros 4 años, hay un horizonte de mediano y largo plazo. Ahora, el mercado interno argentino todavía sigue siendo muy pujante, a contramano de lo que pasa en el mundo. Eso es lo que mira el empresario para invertir. La posibilidad de que un proceso político continúe y el mercado interno. Por otro lado, sí, hay falta de inversiones, pero lo que creo, y hablo de lo que un poco más sé, el candidato del Frente para la Victoria está proponiendo justamente pasar del crecimiento a lo que él llama el desarrollo, y lo que nosotros vemos, que sería un debate interesante con otros candidatos, es que lo que falta en la Argentina de hace 3 o 4 años es empleo industrial. El desempleo no está aumentando, pero la última creación de empleo es empleo en el comercio y en la construcción. Eso tiene que ver con mucha política pública, el plan Procrear, la inversión pública, el plan Ahora 12, que mantuvo el mercado interno. Ahora, no se ha terminado, pero se crece muy lentamente en el empleo industrial. Ese cambio, eso se necesita, sí, mejorar la política industrial. Creo que un banco de desarrollo debería ser un instrumento importante para el próximo gobierno y, por supuesto, acceder al mercado internacional para poder seguir financiando el desarrollo, porque, como te dije al principio, hoy tenemos una situación, no tenemos la situación holgada de reservas que teníamos hasta el año 2010, te diría. Bueno, el pago que tienen que hacer ahora de 6.500 millones, por ahí existe otra posibilidad, nos había dicho un economista fuera de cámara, de renegociar, rollover, una cosa así. O sea, no necesariamente puede ser un drenaje de reserva, se puede ver. Sí, eso puede haber una emisión de otro bono que, digamos, en lugar de los que tienen que cobrar en octubre el Bodén 15, lo que hagan es le den otro bono con un interés interesante, con una rentabilidad interesante. Ahora, muchos no van a aceptar y van a querer los dólares en efectivo, porque son dólares en efectivo del Banco Central. A ver, eso puede traer una caída de las reservas de 4.000 millones de dólares. Hoy las reservas están por arriba de 31.000, se van a seguir ingresando porque se aceleró un poquito el ingreso de la liquidación de las exportaciones. Bueno, y vamos a estar en octubre en un nivel de reservas de 28, 29.000 millones de dólares, que no es los 50.000 que teníamos hasta el año 2011, pero que deja tranquilo, por lo menos, a que existen los dólares para seguir pagando las importaciones necesarias y ya no va a haber pagos tan importantes de deuda. Bueno, o sea que por lo que me dijo al principio de la nota, va a haber pequeñas devaluaciones. No, el Banco Central va a seguir con estas mini devaluaciones de 9 centavos, pero lo que, digamos, es completamente no recomendable es tratar de alcanzar en 2 o 3 días la brecha con el dólar ilegal. Creo que eso va por un lado y el dólar legal va para el otro. En la medida de las posibilidades de incrementar
el nivel de reservas a fin de año o el año que viene con el nuevo gobierno, se pueden poder a pensar la forma de reestructurar la compra de dólares en niveles mayores o menores, pero lo que sí tiene que dar claro que los dólares, antes que para el consumo, el ahorro o para que tengamos la posibilidad de viajar, tienen que ser para el desarrollo. Ahí me parece que el proyecto de Daniel Scioli tiene que ver justamente con el desarrollo y cuidar las reservas en ese sentido. Gracias, Alejandro, por haber estado gracias, acá. Elizabeth. Después de la pausa, la problemática del campo. Paro hasta el viernes, inundaciones y baja rentabilidad. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos entonces en Nombre del Poder. Horacio Salaverry, presidente de CARAP. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, paro. ¿Cuál fue el efecto del paro? ¿Cómo lo aceptaron y cuánto fue la repercusión? Bien, la repercusión ha sido muy interesante en todo el país, a lo largo y ancho del país. Si vos ves los mercados, han tenido una limitación muy fuerte de entrada de mercadería, lo cual está dando a entender que el sector está con una preocupación muy fuerte respecto de su rentabilidad y que el productor ha sentido la necesidad de acompañar esta medida de fuerza. En realidad, de la provincia de Buenos Aires me hubiese gustado tener una presencia mayor y de alguna manera no encontrarnos en esta situación de crisis hídrica que no nos permite de alguna manera acompañar el paro en la medida que hubiésemos querido, ¿no? Sí, el tema de las inundaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser la pérdida? ¿Qué evaluaron con el tema del campo? Porque son zonas muy ricas, estaba sembrado el trigo. Ya estuvimos hablando con un economista, pero me interesa su mirada como líder de una organización rural. La pérdida en hectáreas de trigo calculamos 300.000 ya perdidas y puede haber en riesgo 600.000, o sea, en total. Hay un resto de 300.000 hectáreas que estarían bastante complicadas, así que vamos a ver, una vez que el agua drene en su totalidad, veamos qué parte ha quedado de alguna manera accesible. ¿Cuántos miles de millones de dólares son? La pérdida que se estima son de 1.100 millones de dólares de pesos en la provincia de Buenos Aires, lo cual trigo. No es... No, en total. Con una pérdida de un 3 o un 4% de lechería en producción de lechería, lo cual es un lujo que la provincia de Buenos Aires no se puede dar. Pero lo lamentable es que nos pasó el año pasado y nos vuelve a pasar este año. Nadie puede echar la culpa que hayan caído 500 milímetros en los toldos o 400 milímetros promedio en determinadas zonas. Lo que sí decimos es que si alguna cantidad de obras hubiesen estado ejecutadas, las consecuencias hubiesen sido mucho menores, tanto para la parte urbana como para la parte rural, ¿eh? ¿Cómo ve las medidas que tomó la provincia de Buenos Aires y la Nación para llevar esto? ¿Que está de acuerdo? ¿Cree que es insuficiente? En Nación no ha tomado ningún tipo de medida. Nación tiene un fondo de 500 millones para emergencias que no ha sido usado. Creo que es el quinto presupuesto que vuelve a estar en 500 millones y no. Las declaraciones de emergencia por parte de Nación nunca se han dado hacia la provincia de Buenos Aires y seguro las que se dieron nunca tuvieron un apoyo monetario. En este caso, la provincia de Buenos Aires sí tomó algún tipo de medidas de diferimiento tributario, de exhibición, vamos a ver, del impuesto inmobiliario y algunas cuestiones de índole crediticia. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo con mayor claridad era un fondo fresco para el productor, que hoy en día se están viendo a través del CFI, que es un préstamo a través del Consejo Federal de Inversiones, que de alguna manera vendría a paliar la necesidad primaria que tiene el productor de por lo menos tener dinero para poder poner forraje para sus animales. Y por otro lado, entendíamos que hay una cantidad de obras rápidas que habría que hacer, una cantidad de obras menores que no fueron cumplimentadas, que ayudarían muchísimo en la cuenca depresiva del Salado, como son el Canal 9, el Canal 2, el Canal A, el Canal 1, donde
permitirían digamos, que el agua drenase mucho mayor hacia el mar. Hubo una de esas intendencias que recibió dinero para dragar y no lo hizo. Hace, otro intendente anterior, en una de esas ciudades de la Ruta 2, me comentaron. Mirá, el tema de los que también hay que ver quién tiene la culpa acá también. El tema de los intendentes con provincia es un tema tan complejo. En la reunión cuando nos sentamos el otro día con Scioli y sus ministros, el ministro Granado dijo que este era el gobierno que más había coparticipado a los intendentes. Lo cual puede tener razón. Ahora, vos te sentás con los intendentes y te dicen, no tengo dinero y no tengo maquinaria. Entonces uno me dice una cosa, el otro me dice otra. ¿Quién queda en medio? El productor. Hoy estamos hablando con la gente de Bragado en las comisiones de Carvá y el ingeniero Fernández Llorente nos comentaba claramente que para hacer algunas de las obras que hacían falta para no inundar la parte del pueblo, hubo que tener aportes por parte de los productores. Para hacer un talud, un terraplén, hubo que tener aporte. Arriba el productor tuvo que poner dinero para esto. Entonces, uno termina confundido. Por un lado te dice que la obra pública ha avanzado, por otro lado dice que la provincia está saneada. Cuando hay una crisis no aparece el dinero, entonces lleva a nivel de confusión esto. Bueno, en varios pueblos de la provincia son los mismos productores los que arreglan los caminos, los intendentes no los arreglan, poco y nada, y ahora que se van o pierden las elecciones, menos todavía. Pero claramente. Eso es lo que se está viviendo, la gente no tiene idea de cómo están los caminos de la provincia. Vos te alejás de las rutas asfaltadas y no hay caminos, pero eso... no, además hay situaciones dramáticas en una parte. Vos ves el agua en superficie, vos has recorrido la provincia de Buenos Aires, has recorrido esa zona, realmente lo que es la zona de Belgrano, que pende de un hilo, el tema del pueblo también, es la zona de Pila, Rauch, toda la zona de Maipú. Se conecta la ruta 2 con el mar. Pero es increíble, la masa de agua que anda, digamos, sobre superficie. Y lo que, bueno, ya hemos visto que va a afectar seriamente la agricultura y la ganadería, pero el paro tuvo gran adhesión porque hay una gran preocupación común, fue como una especie de alivio de poder expresarse del malestar del sector agropecuario, porque la verdad que la gente solo se cree que son los productos regionales, que lo son, las peras, las manzanas y demás, pero también el trigo, también todos los demás cultivos quedaron fuera del sistema. Mira, lamentablemente vos haces un corte transversal de la producción agropecuaria a lo largo y a lo ancho del país, un corte transversal, y te vas a encontrar que no hay ninguna producción agropecuaria que sea rentable. Absolutamente. La única que puede estar en cierto equilibrio es la ganadería, y depende de dónde y cómo se haga. Las demás están todas en pérdida. Pero hay hechos que son hasta claramente, realmente significativos en el hecho de que vos tenés, por ejemplo, una devaluación en Brasil de casi un 35%. Y tenés todo un sector de economías regionales y producciones regionales que le vende a Brasil. La pera, la manzana, la nuez, la cebolla, la vitivinicultura. Ahora, si el que me compra devalúa, es de economía 1, de manual, que yo tengo que hacer algo para beneficiar y poder seguir vendiéndole, o sea, seguir dándole competitividad a mi productor. No se ha hecho absolutamente nada. No hubo bajas retenciones, no hubo mejoramiento cambiario, no hubo devolución de IVA, no hubo reembolsos, nada. O sea que hemos dejado a esos productores indefensos hasta un Brasil que devalúa y no pregunta, porque es el socio mayoritario, devalúa y no pregunta, y nosotros dejamos el productor afuera de esto. Y los precios de los productos en el campo y cuando llegan a la góndola hay una disparidad enorme. Nos puede decir, porque pasa con la papa que vale 2,50 mangos en el campo y cuando la vas a comprar vale muchísimas plata en su mercado, pero todo es así, la carne, la leche. Todo. ¿Cómo son las diferencias de precios, no? Estas distorsiones, cuando vos te metes en el mercado y distorsionás el mercado de la manera que lo ha hecho la política económica de este gobierno, genera este tipo de cuestiones. Vos tenés hoy una naranja a 15 centavos y una naranja a 150 kilómetros, me decía el otro día un productor de Concordia, y en la góndola sale 15 pesos. O sea, acá ha habido una distorsión que ha producido un incremento de precios y nosotros entendemos que ese incremento de precios se ha dado casi en la última escala. Acá hay un comercio minorista muy protegido por el gobierno que no ha resultado en esa protección, porque lo único que ha ganado es incrementar su ganancia y perjudicar al consumidor. ¿Quién se quedó con la ganancia, el minorista o el gran supermercado? Básicamente, bueno. Porque los supermercados son carísimos. Bueno, el gran supermercado... No el hiper, que es barato. El hiper, el sector minorista en todos sus rubros, incluido por supuesto las grandes cadenas de supermercados, hoy tienen una composición en la mayoría de los productos mucho mayor de lo que tenían antes. Te doy un ejemplo en la leche. La leche, básicamente, la composición del productor en el precio final de la leche en góndola era un 33%. Hoy no llega a un 22%. Sin embargo, la composición de compra y salida por parte del comercio minorista cubre casi más del 35%. Entonces, esos desfasajes que se han permitido, pero hay un agravante.
Si vos me decís el productor cobra 3 pesos y bueno, y el consumidor va a comprar a 9, bueno, no, compra a 14, a 16. Entonces, esa distorsión ha generado empobrecimiento del productor y un proceso inflacionario con un consumidor perjudicado. Para concluir, ¿cuál es el candidato del campo y qué piensa de lo que dijo Scioli, que dejó la puerta abierta a Confederación Agraria a analizar distintos tipos de situaciones que hasta ahora nadie las analizó en este gobierno? Yo no sé a quién va a votar el campo, yo sé lo que no va a votar el campo. Y el campo no va a votar la continuidad de esta política económica. Aquel que se distancie, que se diferencie, que tenga políticas claras, concretas y que vea, digamos, una Argentina colocada en el mundo y un sector agropecuario pujante y siendo parte de un desarrollo, ahí seguro que va a estar el voto del campo. Aquel que entienda que la continuidad de este programa y de este tipo, modelo, por darle una manera de que se haya identificado, pueda continuar, por lo menos del sector agropecuario, seguramente que no va a contar con el voto. Pero, ¿qué opina de lo que dijo Scioli? Confederación Agraria, que se apartó de la mesa de enlace y se reunió con Scioli. Los otros 3 de la mesa de enlace quedaron por otro lado, les cuento a los televidentes para recordarlo, dijo que analizaba la posibilidad de rever muchas situaciones, no especificó qué. Convengamos que lo que ha hecho Federación Agraria es unas jornadas donde ha llamado a cada uno de los candidatos a presidente. Esto no es oye de que las demás confederaciones o entidades ruralistas también lo puedan hacer. Pero en ese sentido, la idea, el otro día cuando estuvimos con Scioli reunidos por el tema de la emergencia económica, nos habló que el campo podría ser uno de sus pilares de su acción de gobierno. Pero nunca identificó qué serían las medidas para que ese campo pujante sea de alguna manera las bases de esa. Me parece interesante hablar que decir que puede revisar algún tipo de cosas, pero me parece que hay que ser mucho más claro, hay que avanzar mucho más concretamente. Gracias, Horacio, por estar acá. Un placer. Yo me despido de ustedes, no quería dejar de decirles que repudio los hechos de violencia que ocurrieron en Tucumán y que de alguna manera ponen en blanco sobre negro lo que venimos hablando en los últimos programas, incluso con Daniel Subside, de la necesidad de una reforma política. Lo he planteado en este programa desde hace varias veces, empezó con la robo de boletas, una tras de la otra. Creo que esto es una espiral donde hay denuncias de fraude por parte de la oposición, no sé en qué va a quedar y qué va a terminar la justicia, pero la verdad que como simple ciudadana creo que todos nosotros debemos pedir que esto se termine acá y que en algún momento haya una reforma política, porque no podemos naturalizar estos hechos como tampoco la inseguridad. Nada de esto es natural. Tenemos derecho al voto y por eso este programa se llama Dame el Poder, porque el poder lo tenemos nosotros a través del voto y espero que sea así en forma transparente. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder. Gracias por haber estado ahí. Dame todo el poder.